La historia de Moisés, primera parte. El libro Éxodo y sus 40 capítulos nos habla de Moisés y el pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Hoy les trasladamos la historia en esta cápsula bíblica. Le aconsejo que la escuche de principio a fin, que serán minutos de enseñanza cristiana en donde hoy hay disgusto, dolor, tristeza, enfado, muerte, bondad, amor y el perdón del Señor. Principiamos recordando el linaje de Moisés. Leví, uno de los hijos de Israel o Jacob, conocido bíblicamente, tuvo un hijo llamado Coat, que a su vez tuvo 4 hijos, entre ellos Amram, que se casó con su tía Jocabed y tuvieron 2 hijos, Moisés y Aarón, que son los protagonistas de esta historia bíblica. Empecemos. Moisés nació en Egipto y fue criado en la corte real. Considerada su historia como muy importante en el Antiguo Testamento al salvar a los israelitas de la esclavitud egipcia, según nos dice Éxodo. Todos los hijos nacidos de los levitas e israelitas que vivían en Israel tenían que morir. Jocabed, mamá de Moisés, escondió durante 3 meses a su hijo. Miren qué sufrimiento. Luego decide dejarlo a su suerte en el Nilo. La hija del rey de Egipto se bañaba casualmente en esas aguas y encontró la cesta. Rescató al niño y lo hizo su hijo. La hermana del niño coincidentemente trabajaba con la hija del faraón y le aconsejó hábilmente, inteligentemente, que conocía a una mujer hebrea que podía criar y amamantar a la criatura. Resulta que era Jocabed, la mamá del niño que lo había dejado a su suerte en el río Nilo, y se pusieron de acuerdo con la hija del faraón. Ya crecido el niño como de 3 años, la mamá, que había sido la nana, se lo llevó a la princesa de Egipto, que lo recibió, lo adoptó y le puso de nombre Moisés, que significa en hebreo sacado del agua. Moisés, con sangre hebrea, mató a un egipcio que había golpeado a un hermano en Dios. Se deshizo del cuerpo y lo enterró, pero fue visto por otros hebreos y por eso su vida estaba en peligro y tenía miedo. En el capítulo 2 de Éxodo y su versículo 15 dice: y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés, pero él huyó al desierto sin rumbo fijo. Aquí principia lo más importante de la historia de Moisés. En su agotada caminata por el desierto, Moisés llegó a un pozo y protegió a unas mujeres que unos hombres no les permitían llenar sus recipientes de agua. Y esa valentía les sirvió de motivo para ser invitado de honor a la casa de las damas y acercarse al papá de ellas llamado Reuel o Jetro, que lo invitó a sentarse en su mesa. Se quedó a vivir con la familia y con el tiempo se casó con Séfora. En el versículo 6 del capítulo 3 de Éxodo, Dios le explica a Moisés quién es y le dice claramente: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Moisés tenía de tomar una decisión y llevar a su pueblo a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Dios le dijo: voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Pero escuchen la humildad con que respondió Moisés: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Capítulo 3, versículo 11. Y en el siguiente versículo Dios le dice: no temas, yo estaré contigo. Moisés obedeció a Dios, tomó valor y se dio el primer encuentro con el faraón, pero no sirvió de nada. Enfurecido el gobernador aumentó el trabajo en los esclavos de Israel. Moisés habla con los israelitas y les traslada el mensaje de Dios. Dios dice: haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Capítulo 6, versículo 7 de Éxodo. El segundo encuentro. Moisés tiró su vara y se convirtió en culebra frente al faraón. Hicieron lo mismo los magos egipcios convocados por él, pero la serpiente de Moisés se comió a las otras, situación que tampoco convenció al faraón y endureció su corazón. No quiso dejar ir al pueblo de Israel. En el tercer encuentro, Moisés y Aarón convierten en sangre las aguas del Nilo y todas las fuentes. Pero el faraón endureció su corazón y volvió a decir que no liberaba a los israelitas. En el cuarto encuentro con Moisés y Aarón, la plaga de ranas, el faraón les dijo que le rogaran al Señor que alejara a las ranas de su pueblo y dejaría ir al pueblo de Israel.
pero los engañó. Solucionando el problema, el faraón volvió a endurecer su corazón. Después de las ranas vinieron mosquitos, luego tábanos, insecto de picaduras dolorosas. Fue el quinto y sexto encuentro con el faraón. Moisés le advirtió de la plaga de tábanos. Nuevamente el corazón del mandamás de Egipto se endureció. Dios mandó una plaga con el ganado de los egipcios, no así en los animales de los israelitas. Tampoco el faraón cedió. Volvió a endurecer su corazón y no dejó ir al pueblo de Israel. Nuevamente el faraón endurece su corazón. Llega la plaga de úlceras. Pidió que se quitara y dejara ir al pueblo y dejaría ir al pueblo de Israel. Mintió en el séptimo encuentro con Moisés y Aarón. La plaga de granizo en el octavo encuentro. Sucede lo mismo, pide, ofrece y no cumple. El corazón del faraón nuevamente se endurece y no deja ir a los israelitas. Lo mismo sucede en los siguientes encuentros, el 9, 10, 11 y 12. Dios le pide a sus enviados que visiten al faraón y si no cede, mandará plagas de langostas y mandará tinieblas. Nuevamente, como lo anunció el Señor, se endureció el corazón del faraón. El Señor sigue demostrando que Él es el Dios del cielo y la tierra. El mensaje es de doble vía. El faraón le muestra que al tener el corazón duro, los castigos convertidos en plagas son fuertes y pueden ser más serios y duros. De la misma manera, los israelitas les muestra que es Dios y cuál es su poder. Se acerca el momento de la partida del pueblo de Israel. Las palabras de Dios en el capítulo 11 y versículo 1 de Éxodo son contundentes. Voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso dejaré que se vaya. En el encuentro número 13 se dio la plaga contra primogénitos. El varón estaba advertido que su hijo podría morir, al igual que todos los primogénitos de los egipcios. Nuevamente el gobernador tuvo su corazón duro y no dejó partir a los israelitas. Todos los israelitas, por órdenes de Dios, usando a sus mensajeros Moisés y Aarón, sacrificaron un cordero y con su sangre señalaron el dintel y los dos postes de la puerta, que sería la señal para que la peste pasara de largo. Y así se hizo. El hijo del faraón y de los egipcios murieron. El encuentro número 14. El faraón en el capítulo 12, versículo 31 de Éxodo les dijo: largo de aquí, aléjese de mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo, pero váyanse, ya que para mí será una bendición, mi hijo murió. Dios puso tan duro el corazón del faraón que tuvo que llegar la muerte del primogénito, de su hijo, para demostrar su poder ante la humanidad y que tanto los egipcios como los israelitas supieran que es Dios, el Señor Todopoderoso. No fue fácil para el pueblo de Israel huir de Egipto. Empezaron los reproches, los reclamos para Moisés y Aarón. En el capítulo 14, versículo 12 de Éxodo le dicen: mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. El camino del pueblo egipcio siguió. Los 600,000 israelitas, sin incluir niños, mujeres y ancianos, llegaron a la orilla del mar. Ya no había para dónde seguir. Moisés entonces estiró su brazo y con su vara hizo que el mar se partiera en dos y pudieran avanzar los israelitas. Tenían un camino recto y dos murallas de agua a la par. Pero los egipcios venían atrás de ellos, los perseguían. Moisés volvió a extender su mano y el mar retornó a su lugar con toda su fuerza, cubriendo los carros y la caballería de todo el ejército del faraón, que pereció. Después de 3 meses, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. En la montaña, Dios le pidió a Moisés que le dijera a su pueblo: si le eran fieles y cumplían el pacto, serían un reino de sacerdotes y una nación santa. Todo el pueblo se comprometió y ofreció cumplir con todo lo que el Señor ordenó. Se dio el encuentro del pueblo israelita con Dios. Fue en el monte Sinaí. Dios habló y dio a conocer sus mandamientos ante un espectáculo de truenos, relámpagos, de sonidos de trompeta y la montaña envuelta en humo. Los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia, según Éxodo en su capítulo 20, versículo 18. Pero Moisés les dijo que no tuvieran miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Dios les dijo y les advirtió: no me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, no los adoren.
Dios nos habla de la protección a la propiedad. No hay que robar, respetar lo ajeno. También nos dice sobre las responsabilidades sociales, el respeto por las mujeres, los ancianos, los niños, huérfanos. No hay que mentir. Vean lo que dice el Éxodo, capítulo 23, versículo 8. No aceptes soborno porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. Dios insiste en no invocar los nombres de otros dioses, jamás los pronuncien. Moisés subió al monte Sinaí y ahí estuvo 40 días y 40 noches. Eso desesperó y preocupó al pueblo de Israel, que le pidió a Aarón que hicieran un dios para llevarlo frente de ellos en su caminata. Con todos los objetos de oro fabricaron un becerro. ¿Recuerdan que antes de retirarse del pueblo de Egipto, Dios le dijo a los israelitas que tocaran la puerta de su vecino, porque ellos les iban a regalar oro y plata, objetos de oro y plata, y de eso construyeron su becerro? Eso enfureció al Señor y le ordenó a Moisés que bajara del monte, porque los israelitas ya se habían corrompido. Moisés baja del monte y llevaba la tabla de la ley de Dios. Al ver la idolatría de los israelitas, se enfureció tanto que destruyó, quebró las tablas. El becerro lo machacó, lo volvió polvo y se los dio a beber a todos los israelitas. Entonces llamó a los que en verdad honraban al Señor, y únicamente los levitas fueron leales. Los mandó con su espada que mataran a quien se les pusiera enfrente, y del resultado de eso murieron 3,000 israelitas. Después de ese difícil momento de idolatría del pueblo de Israel, Dios decide perdonar a su pueblo, pero advierte que el impenitente pagará su pecado con sus hijos y nietos de la segunda y tercera generación. Le vuelve a escribir en otras tablas los mandamientos y le pide a Moisés que construya un arca de oro con querubines para guardar sus leyes. También que construya una mesa de oro para que el pan siempre esté en ella, un candelero de oro, construir un santuario con 2 espacios, el lugar santo y el lugar santísimo, en donde estará el arca con el pacto, encima tendrá el propiciatorio. Le pidió construir un altar, un atrio para el santuario, y que los israelitas siempre lleven el aceite puro de oliva para el candelabro, que estará a cargo de los hijos de Aarón. Desde ese entonces, en Éxodo, Dios le da forma a su templo. Pide todos los detalles, se hace como Dios hace, para tener guardada el arca que contenía las tablas y sus leyes, creando 2 espacios, el santísimo que no podía ingresar cualquiera y el santo, todo para mantener su presencia, respeto y adoración. Desde la entrada del pecado en el mundo, Dios ha hecho todo lo posible para acabar con él, inclusive entregar su vida como pago para nuestra salvación cuando mandó a su Hijo y murió en la cruz y resucitó al tercer día. Dios Padre, desde aquel entonces, tiempos de Moisés, en el éxodo del pueblo de Israel, por medio del santuario, todo lo que el pecado le ha hecho al Señor Jesucristo, su sacrificio, muerte, resurrección y también su intercesión por nosotros. Dios le pidió a Moisés que su hermano con sus hijos vistieran prendas sagradas que les confieran honra y dignidad. Pidió también para Aarón vestiduras sagradas y lo consagró como el primer sacerdote, él y sus hijos. Dios le dijo a Moisés: una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Éxodo capítulo 28, versículo 41. Los israelitas deberán saber que yo soy el Señor, su Dios. Para continuar la marcha del pueblo de Israel a la tierra prometida, Éxodo en sus últimos capítulos nos habla que la tienda de reunión tenía que ser cubierta por una nube negra para que la gloria del Señor llenara el santuario. Al levantarse la misma, los israelitas, con Moisés, Aarón y todos los servidores de Dios, tenían que continuar su camino. Así fue. El pueblo de Israel nuevamente fue perdonado por la idolatría. Dios Padre le da otra oportunidad para su arrepentimiento. Quedó construida la tienda de reunión, el santuario, tabernáculo, el arca con sus leyes de Dios, y fue bendecido por el Señor. Había que esperar que la nube negra desapareciera
levantar campamento y continuar su marcha. Si le gustó la presente producción, síganos, que vendrá más. Por el momento, dele un me gusta y por favor, compártalo.